Vamos a hablar pues del alcance, la finalidad, vamos a hablar también de los objetivos de la norma, de la estructura de la norma y pues vamos a hablar también de las áreas y de los elementos a incluir en una descripción bajo la norma. Y por último pues vamos a ver los ejemplos de la descripción de archivos según pues la norma ISAAE. Entonces vamos a empezar con la definición de la norma. Esta sigla pues, nos dice que es una norma internacional sobre los registros de autoridad de archivo, ¿no? Que son relativos a instituciones personales, a familias y pues esta norma fue publicada por el Consejo Nacional de Archivística en el año de 1996. Bueno, hablemos de los alcances. Es una norma que sirve para la utilización de puntos de acceso a las descripciones de los archivos. Documentan las relaciones entre diferentes productos del documento, ¿no? Y entre las entidades y los documentos creados por ellas y otros recursos pues, que le conciernen. La descripción de los productores de los documentos de archivo es una de las actividades esenciales de los archiveros. Por lo tanto, las descripciones se desarrollan en entornos manuales o automatizados, ¿no? Este proceso requiere pues una extensa documentación y una actualización continua, ¿no? Del contexto de la producción y del uso de los documentos, especialmente pues, de su procedencia. Bueno, la norma que complementa a la ISAR es la norma ISAD. Pues es una norma internacional de archivística, ¿no? Que permite la integración de una información contextual a cualquier nivel, ¿no? Dentro de la descripción dentro de la descripción de la archivística. La norma ISAD pues, admite también la posibilidad de tratar automáticamente esta información contextual, la combina con otros elementos informativos pues, utilizados para describir los documentos y los archivos, ¿no? Y bueno, esto permite que los diferentes archivos que conservan documentos de un mismo productor pues se pueden intercambiar con más facilidad. Pues la información contextual sobre dicho productor, si se ha tratado de una manera normalizada, pues dicha normalización adquiere un interés internacional, ¿no? Cuando es el intercambio de información contextual traspasa las fronteras nacionales de carácter multinacional, podemos decirlo así. Pues se requiere una normalización internacional que permite el intercambio de información contextual. Por ejemplo, procesos tales como la colonización, la migración y pues, han contribuido pues, al carácter multinacional pues, de los archivos. Hablemos un poquito pues, de la finalidad. Esta norma pues, está concebida para que los registros de autoridad de archivos pues, se puedan compartir, fomentando la elaboración de descripciones consistentes, adecuadas y autoexplicativas pues, de las instituciones y personas y familias como lo mencionábamos anteriormente. Bueno, estas pues, sabemos que nos pueden los documentos, ¿no? Y pues bueno, está pensada para que pues, se utilice conjuntamente con las normas nacionales existentes o pues, como base para desarrollar normas nacionales. Los registros de autoridad de archivos son similares a los registros de autoridad de las bibliotecas. Ya pues que los formatos de registro de autoridad requieren la creación de puntos de acceso normalizados, ¿no? En la descripción. Pues el nombre del productor de la unidad de la descripción pues es uno de los puntos de acceso más importantes. Pues dichos puntos de acceso pueden utilizar calificadores, ¿no? Que se consideren esenciales para clarificar las entidades pues nombradas. Bueno, los registros de autoridad de archivos pues, sin embargo deben responder a un número mayor de exigencia de los registros de autoridad de las bibliotecas. Los registros de las bibliotecas pues, son diferentes y se depositan en una base de datos y bueno, esa información la recuperamos pues, con el software que se tenga en la institución. Bueno, estos requisitos adicionales que se ven a los documentos de los sistemas de descripción archivística son registros de autoridad que van más allá de lo normal como lo hablamos anteriormente y contiene mucha información.
pues, más información que los registros que se manejan en las bibliotecas. Pues, por lo tanto, el objetivo primordial de esta norma es sentar las reglas generales para la normalización de la descripción archivística, pues, que son relativas a los productores de documentos de archivo y al contexto de producción. Pues, de esta forma pues, permite el acceso a los archivos, a los documentos basados en una descripción de contexto, de producción, que está relacionada pues, con los descriptores de los propios documentos. Pues, con frecuencia pues, como vemos diversos y los vemos físicamente dispersos, ¿no? La comprensión por parte de los usuarios del contexto subyace, digámoslo así, en la producción y en la utilización de documentos de archivo que les permiten interpretar mejor un significado y una trascendencia. Bueno, pues, la identificación precisa de los productores de documentos, pues incorporados a la descripción de la relación entre las diferentes entidades, pues especialmente la información relativa pues, al cambio administrativo en las instituciones o al cambio de circunstancias personales en individuos y en familias. Y bueno, y el intercambio de las descriptoras entre instituciones, sistemas o redes. Hablemos un poquito ahorita de la estructura. La estructura de la norma ISAAR pues, determina el tipo de información que puede incluirse en un registro de autoridad de archivo. Bueno, y sirve de orientación sobre la forma de integrar estos registros en un sistema de descripción, controlando el contenido de la información que uno proporciona en el registro de la autoridad. Pues, este será fijado por las reglas o convenciones que utilice la agencia donde se elabora el registro. Bueno, entonces, digamos que agrupa elementos de información que contiene cada uno. Y estos elementos de información pues, son el nombre del elemento de la descripción, una definición del objetivo de los elementos de descripción, una definición de la regla o reglas aplicables a cada elemento y a la medida de lo posible pues ejemplos que ilustren la aplicación de la regla o las reglas. Los párrafos, pues digamos que los párrafos solamente están enumerados para facilitar la cita, ¿no? De esta numeración. No se puede utilizar para designar los elementos de la descripción o para establecer el orden de la estructura de las descripciones. Bueno, existen unas áreas. Está el área de identificación, en la que se incluye la información que identifica a la entidad o a lo que se está describiendo, ¿no? Un área de descripción, que es la que proporciona la información pertinente sobre la naturaleza del contexto y las actividades de la entidad que se está describiendo. Área de relaciones, es la que consigna y describe las relaciones con otras instituciones, personas o familias. Existe también el área de control. Bueno, es el área donde se identifica de forma uniquívoca, digámoslo así, el registro de la autoridad y se incluye la información necesaria sobre cómo y por qué se creó y se utilizó el registro de autoridad. Bueno, hablemos de las áreas y los elementos a incluir en una descripción bajo la norma ISAAR. Pues podemos decir que todos los elementos cubiertos por estas reglas son útiles para elaborar un registro, pero solo se consideran esenciales 4 que los voy a nombrar, que son el tipo de entidad o elemento, forma autorizada del nombre, las fechas existentes del elemento y el identificador de registro de autoridades. La naturaleza de la entidad que se está describiendo, así como los requisitos del sistema o la red a la que se trabaja. El autor de un registro de autoridades de archivos determina los elementos opcionales de la descripción. Pues se debe utilizar un registro de autoridad determinado
y se conviene presentar en forma narrativa o estructurada. La mayoría de los elementos de descripción que configura un registro de autoridad, según la norma ISAR, puede utilizar como puntos de acceso la descripción dentro de cada país o cada comunidad lingüística, ¿no? Debe desarrollarse las reglas de convenciones para la normalización de los puntos de acceso. También se debe desarrollar en un marco los vocabularios a utilizar, lo más conveniente a seguir, ¿no? para seleccionar y crear un contenido de elementos. Bueno, vamos a hablar de los ejemplos de la descripción archivística. Bueno, los ejemplos que podemos configurar son pues, meramente ilustrativos, ¿no? No tienen un carácter preceptivo, por decirlo así, aclaran el contenido de las reglas a las que se refieren, pero no añaden ninguna descripción nueva. Pues, por lo tanto, los ejemplos o la forma en que se presentan, pues no se deben considerar instrucciones, ¿no? Pues para clasificar el contexto, pues cada ejemplo va seguido de una indicación y esa indicación debe ir en letra cursiva, pues como el nombre de la organización que proporciona pues, dicho. Bueno, asimismo pueden incluirse notas explicativas, igualmente en letra cursiva, ¿no? Procedidas por la palabra notas. Pero no se puede confundir la indicación de la fuente del ejemplo o una nota con el ejemplo mismo, ¿no? Bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de los elementos de un registro de autoridad. El área de identificación. Bueno, el tipo de entidad tiene un objetivo muy importante, que es indicar si la entidad se está describiendo en una institución o es una persona o son familias, ¿no? Y bueno, tiene una regla y es especificar el tipo de entidad, pues, como lo decíamos anteriormente, institución, persona o familia, que se está describiendo dentro del registro de la autoridad. Un ejemplo, podríamos decir una institución colombiana que hable de archivo general, pero digámoslo sobre un tema específico, podríamos decir sobre museos. Diría ejemplo, el ejemplo de institución, digamos, por decir una institución con FANDE, Archivo General, Museos del Valle del Cauca. Todo eso iría en cursiva. Y la nota, ¿no? La nota para el registro de la autoridad. Entonces decimos Museos del Valle del Cauca. Y todo eso debe ir en letra cursiva. Así nos quedaría el ejemplo. Gracias.